Vamos a iniciar con el credo de los apóstoles. Como les había dicho, era mi intención poder hacer un estudio para las personas que quieren integrarse a la membresía, que contenga los fundamentos de nuestra fe, las cosas más básicas en las cuales creemos, y eso pues va a abarcar, vamos a ver el credo de los apóstoles, vamos a empezar a verlo hoy, vamos a ver después el Padre Nuestro, la oración que el Señor nos enseñó, y después al final vamos a ver los 10 mandamientos. Estoy pensando en hacer 4 sesiones por cada uno de esos temas, sería un total de 12 lecciones. Voy a explicar de una manera muy sencilla, me voy a ir con mucha calma. Si hay alguna pregunta también en algún momento, pues pueden levantar la mano, simplemente esperen a que les pasen el micrófono, y en un momento vamos a proyectar también el credo de los apóstoles ahí en el monitor, para irnos acercando a este documento antiguo que, para sorpresa de muchos, podemos decir a modo de introducción que el credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles. ¿Por qué se llamó así? Bueno, esa es otra historia. En la antigüedad, el primer nombre que tuvo fue el credo romano antiguo, así se le llamaba, que se empezó a utilizar también en algunas iglesias que hablaban griego. Pero la idea, hermanos, del documento del credo de los apóstoles era hacer un resumen de la fe para que al momento de ser bautizada la persona, el creyente, pudiera confesar en qué es en lo que cree y pudiera hablar de la manera más básica en qué consiste la fe cristiana. Por supuesto que esto incluía aprendérselo de memoria y saber lo que significaba este documento. Entonces comienza como una fórmula bautismal que se decía al momento del bautizo. Quizá algunos de ustedes vienen de iglesias en las que se decía alguna frase o se respondía alguna pregunta al momento del bautizo. Algunas iglesias bautistas, por ejemplo, preguntan si la persona ha acudido voluntariamente o si alguien la está obligando. La persona pues dice que acude voluntariamente y se le pregunta si ha creído en el Señor Jesucristo para salvación. La persona tiene que responder, y se le pregunta a veces si cree que este bautismo está contribuyendo a su justificación, y la persona obviamente, si entiende bien, tiene que decir que no. Si dice mal, pues quizás se puede cancelar ahí, o se ve que fue lo que pasó en el proceso. Este credo, entonces, hermanos, viene de diversas fórmulas en griego y latín, y se utilizaban al momento del bautismo y formaban parte de la instrucción de los discípulos. Los primeros antecedentes de este documento pueden rastrearse hasta el segundo siglo, pero su forma más conocida la encontramos más o menos hacia el año 700 después de Cristo aproximadamente. Al momento en que lo estamos viendo, ustedes se van a acordar, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí crecimos en el catolicismo romano. Aunque no es el mismo credo, este es un credo más sencillo todavía, porque el credo que repetíamos era el credo de Nicea. Entonces, ese tiene más frases, es un poco más largo, es más específico. Vamos a ver en esta ocasión un credo que es más sencillo todavía, pero si se sabe en el de Nicea, va a ser muy fácil que se aprendan esto. ¿Por qué utilizar un credo para la instrucción? Bueno, la razón más importante es que es un resumen correcto, preciso, de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Pero es un resumen tan práctico, tan conciso, que nos permite ir avanzando después en mayor profundidad. Lo que voy a decir esta vez va a ser sencillo, me voy a mantener con explicaciones que sean no superficiales, pero sí sencillas, sin entrar en mucho detalle.
pero es un documento que si lo meditamos, si lo memorizamos, podríamos ir profundizando después. Además de que resume correctamente doctrinas fundamentales que vienen de las Escrituras, tiene un fuerte precedente histórico que es sano. Uno de los problemas, hermanos, en el protestantismo en el que vivimos en esta época es que no aprendemos a separar qué tradiciones eran buenas y qué tradiciones eran malas. Hay tradiciones que son buenas, hay cosas que se pasan de una voz a otra, de una generación a otra, que son sanas, que son buenas, que son santas, y algo así pasa con este tipo de credos. Es parte de esa buena tradición, que seguramente la mayoría de los que estamos aquí aprendimos. ¿Es bueno memorizar el Padre Nuestro? Por supuesto. ¿Es bueno memorizar los 10 mandamientos? Por supuesto. ¿Es bueno memorizar el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, la declaración de Calcedonia? Por supuesto. Todo eso contribuye a nuestra fe. Y debemos decir, es nuestra fe. Porque parte de ese problema, hermanos, y la desconexión que vivimos con esa tradición histórica, es que luego no tenemos cómo responder a los argumentos que nos dicen: oye, tu iglesia tiene 9, 10 años y yo estoy en Roma. Roma tiene 2000 años porque empezó con Pedro, ¿verdad? Ese es el argumento. ¿Y qué decimos a eso? Necesitamos saber dar una respuesta. Y si nuestra respuesta es cierto que nuestra iglesia local es reciente, pero ¿sabes qué? Nosotros confesamos el credo de Nicea. El credo niceno, nosotros confesamos la declaración de Calcedonia y seguimos avanzando en la historia. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Que esas tradiciones en realidad y los avances que la iglesia hizo, los desarrollos teológicos, nos pertenecen a nosotros. Que si en el catolicismo romano creyeran, hermanos, realmente lo que se dice en el credo niceno, no estarían hablando de política los domingos. Estarían hablando de la gloria de esa confesión, de las declaraciones, de decir quién es Dios, de profundizar en quién es Cristo, de hablar de la obra del Espíritu Santo, de hablar del juicio venidero y todas esas cosas hermosas que el credo niceno contiene. Si ustedes tienen la misma experiencia que yo, saben que las misas muy comúnmente, no digo que no haya sus excepciones, pero muy comúnmente jamás van a hablar de una doctrina tan gloriosa o jamás van a exponer realmente el Evangelio. Van a hacer 5 minutos de lectura y después las noticias, la política, lo que está pasando en el mundo, van a hablar de Putin, van a hablar cualquier cosa, menos de las Escrituras. Entonces debemos empezar, hermanos, por decir, esto es nuestro, esta es la fe que confesamos. Es cierto, la historia de la iglesia es compleja, tiene sus bemoles, está llena de conflictos, es cierto, hay que reconocerlo, pero esta misma doctrina que se empezó confesando en el segundo siglo y que podemos rastrear este documento hacia el año 700 en la forma en que lo vamos a repetir hoy, es nuestra. ¿Qué estamos haciendo al decir eso? Nos estamos uniendo a la historia de la iglesia. Entonces no nos dejemos llevar por esos argumentos que dicen: nuestra iglesia tiene 2000 años y la suya apenas tiene 10. No es cierto. La fe que confesamos empieza desde Cristo y continúa por toda la historia de la iglesia. El último argumento aquí, o la última razón para utilizarlo, es que es fácil de memorizar. Tiene una cadencia en sus frases, nos habla de las 3 personas, ahorita que estábamos hablando de eso en el catecismo, nos describe la obra de nuestro Señor Jesucristo con un resumen que también abarca desde su encarnación hasta su segunda venida. Entonces, es otra de las ventajas por las cuales es una buena razón para utilizar. Ahora sí, hermanos, déjenme leer el credo y en un momento va a aparecer ahí en la pantalla. Como les digo, cuando lo lea se van a ir acordando quizá de algunas frases, quizá van a querer agregar más cosas, porque seguramente se saben el credo niceno. Pero el credo comienza de esta manera: creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo,
su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. El credo entonces tiene 4 partes y la primera se distingue muy rápidamente: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La segunda parte nos habla del Hijo, Jesucristo, su único Hijo, y empieza a dar una descripción de su obra, que como les digo, empieza por su encarnación, culmina con su segunda venida. En tercer lugar, vemos esa confesión también en el Espíritu Santo: creo en el Espíritu Santo. Y los frutos de la obra del Dios Trino, es lo que se nos dice a continuación: la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Esos serían los frutos que proceden de la obra del Dios Trino, del Padre, del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo. Una de las metas va a ser aprender este credo de memoria, pero sobre todo quiero que partamos de aquí para sentar las bases de qué es lo que creemos como cristianos. Vamos a ver, como les he dicho, el credo en 4 secciones, y es mi intención sobre todo que los que van empezando la carrera cristiana, o en un futuro, si el Señor permite, los que quieran agregarse a la membresía, puedan aprenderse también el credo de los apóstoles y entender algo de la doctrina que se nos describe allí. Pero vamos a empezar entonces, vamos a la primera frase, que es la que veremos hoy. Creo, como dice, en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Quizá algunos de ustedes se acordaron de todo lo visible y lo invisible, y el credo niceno. Creo en Dios Padre, que dice Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Ahora vamos a tratar de descomponer esa primera frase en sus diferentes partes. En primer lugar, quiero que noten el verbo que se utiliza, el verbo creo. ¿En qué está conjugado? Es un presente, ¿verdad? Es la primera persona del singular. ¿Y eso qué comienza a decirnos? Que la fe es un acto personal, que una persona no puede ser bautizada por otra. Al momento en que una persona es bautizada, debe tener la capacidad de confesar esta fe y decir en qué es en lo que cree. ¿A quién está confesando? De hecho, lo veíamos ahorita en el catecismo. La misma fórmula que el Señor nos dio para el bautizo, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el nombre del Dios Trino. No podemos separar nuestra salvación, no podemos separar nuestra fe ni nuestro bautismo del Dios Trino y de su obra. Entonces comenzamos por ese acto de confesión, un acto que es personal. Creo, dice esta palabra. Y déjenme añadir aquí un texto. Voy a tratar de añadir en cada parte un texto, pero vamos a Juan 14:1. Juan 14:1. Lo voy a anotar por aquí porque vamos a tener 10 textos al final.
Juan 14:1. La idea es también, hermanos, que podamos aprendernos de memoria estos textos. Juan 14:1. Están escogidos de manera especial para que podamos conjugarlos con la doctrina que tenemos aquí. Juan 14:1 nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Algunas otras traducciones lo ponen así: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Porque ahí el verbo se puede traducir, el indicativo y el imperativo se escriben de la misma manera. Entonces podría ser cualquiera de las dos. Pero lo importante es que Cristo está diciendo que hay una fe en el Padre, está distinguiendo, pero Cristo está diciendo también que creamos en Él. Hay una fe en el Padre, que es con lo que empezamos, ¿verdad? Creo en Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creemos en el Hijo. El Hijo es el objeto principal de nuestra fe para salvación en lo que respecta al Nuevo Testamento, pero no por eso dejamos de decir que creemos en Dios el Padre. Creo en Dios Padre. Además de observar el verbo aquí, el verbo creo, hermanos, nos dice que Dios es el objeto de nuestra fe, que la fe reposa en Dios. ¿Y eso qué nos dice? Que la fe no puede reposar en un hombre. Quizá eso es una declaración sencilla, pero es algo que nos dice mucho. Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, la Biblia es clara en decirnos que nuestra fe debe estar en Dios. Voy a apuntarlo aquí. Jeremías 17, 5. Creo, esta frase comienza a enseñarnos también que Dios es el único objeto de nuestra fe. Noten que en ninguna parte el credo dice creo en la Virgen María como tal, como el objeto de nuestra fe. Es parte de nuestra confesión cuando estamos hablando de Cristo y de cómo el Hijo se encarnó. Pero la confesión de la Iglesia siempre ha sido en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante este verbo? Creo. Porque así comenzamos la vida cristiana. Comenzamos por la fe. Así continuamos la vida cristiana, por la fe. Y así terminamos la vida cristiana, por la fe. Entonces, este verbo, el verbo creo, nos recuerda también cuál es la importancia de nuestra fe. O como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No hay otra forma de agradar a Dios sino por la fe, por la fe. Entonces vamos a anotar ese versículo también. La palabra creo nos recuerda la importancia de nuestra fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. La fe continúa, la fe persevera y la fe, hermanos, tiene un contenido. Esto es bien importante también. Es lo que va a decir el credo. ¿Qué es en lo que crees? Si nos preguntaran, podríamos responder con el credo. Creo en... O sea que es una fe que tiene información, que se basa en la revelación de Dios. La fe no es ciega. La fe se apoya sobre la revelación de Dios. Una revelación objetiva, una revelación veraz,
en un acto histórico. Y la forma en que podemos dividir esa confianza de la que se nos habla, o esa confesión en la palabra creo, es por medio de 3 términos. Déjenme ver dónde los pongo, voy a poner aquí. Número 1, información. Número 2, aceptación. Y número 3, confianza. Entonces, la confesión que hacemos al decir creo, no solamente estamos diciendo la información, tenemos información y la estamos declarando en el credo, pero no solo tenemos información, la estamos aceptando. Decimos, yo estoy de acuerdo con esto, que esto es verdad, y por eso es una confesión propia, personal. Pero también estamos diciendo que no solo aceptamos esa información, que esa información tiene nuestra confianza, que hemos reposado con nuestra fe, con nuestra confianza en Dios. ¿Y en quién es Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en esa sola palabra creo, aprendemos la importancia de la fe como un acto personal, la confesión de que nuestra fe debe estar en Dios, no en el hombre. Lo dice Jeremías, maldito el que confía en el hombre. Y en la importancia de la fe. Por la fe empezamos la carrera, por la fe continuamos y por la fe terminamos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora pasemos más adelante a esta descripción que hace el credo cuando dice creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Empecemos con el título Dios Padre. Dios Padre, ¿qué estamos diciendo cuando llamamos a Dios Padre? En primer lugar, estamos diciendo que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual vamos a hablar más adelante cuando confesamos también al Hijo. Entonces, Padre del Señor Jesucristo. Estamos diciendo que el Padre es una persona distinta al Hijo, aunque son de la misma esencia. ¿Cuál es la característica particular del Padre? Déjenme ponerlo más sencillo, el ser Padre. Y el Padre no es engendrado. A diferencia del Hijo, el Hijo es engendrado. En segundo lugar, cuando decimos que Dios es Padre, hay otra razón, otro motivo por el que podemos decir esta declaración. No solamente porque Dios es el Padre del Señor Jesucristo. Dios es Padre en un sentido diferente. ¿De quiénes? De los que han creído en el Señor Jesucristo, de los que han creído en el Hijo y han sido unidos por la fe a Él. Entonces, Dios también es Padre de los creyentes. ¿Cómo le decimos a esta doctrina de que el Padre nos recibe por hijos? Adopción. Vean por favor, hermanos, lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Y de nueva cuenta he escogido estos versículos para que podamos memorizarlos y tener ese resumen en nuestra fe. Efesios capítulo 1, versículo 3, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, esa misma porción nos dice que el Padre es Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también nos dice que en amor nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Son los dos sentidos en que llamamos y creemos en Dios Padre. Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios es Padre de los creyentes. ¿Será Dios Padre entonces también de toda la humanidad? En un sentido sí, en otro sentido no. En el sentido en que Dios creó todas las cosas y Él es el origen, la fuente de que surge toda la existencia, podríamos decir sí. Pero en el sentido en que toda la humanidad haya sido adoptada, tenemos que decir no. Y un texto muy sencillo también, pero profundo, es Juan, capítulo 1, versículo 12. Déjenme anoto aquí. Vimos Efesios 1, 3 al 5. Y ahora tenemos Juan 1, 12. Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la implicación allí? Los que creen son hechos hijos de Dios. Y los que no creen, la respuesta es, no son hechos hijos de Dios. No han recibido ese derecho, no han recibido ese privilegio. Sí. ¿Quiere nomás el micrófono, hermano? Si nos espera. Ajá. Este es un texto que utilizan mucho los arminianos, específicamente donde dicen recibieron, ¿no? Que es por obras y no por gracia. ¿Cómo podemos debatir este versículo? Ok. La frase que dice a los que creen en su nombre está en una relación de aposición. Eso quiere decir que los que le recibieron es un sinónimo de los que creen en su nombre. Y el Evangelio de Juan nos habla de recibir al Hijo de una manera particular. ¿Cuál es el énfasis del Evangelio de Juan? Nos lo dice Juan al final de su Evangelio, que Él escribió estas cosas para que creamos que Jesús es el Cristo. Es la fe, entonces. Y creo que la forma en que debemos responder es diciendo que la respuesta que Dios demanda de nosotros, y el Evangelio de Juan la repite en cada capítulo, es la fe. No una oración. Juan nunca habla de hacer una oración, Juan nunca habla de pasar al altar o hacer algo así. Juan habla de la fe. Creo que esa sería una manera sencilla de responder. No tenemos más tiempo porque también quiero hacer esto sencillo, pero el versículo 13 nos deja ver que la adopción es una obra de Dios. Ese también podría ser un buen argumento, pero quiero limitarme a las cosas más básicas, más fundamentales aquí. Gracias por la pregunta, hermano. Entonces, resumiendo otra vez, decimos o creemos en Dios Padre, en que Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también Padre de los creyentes por la adopción. Ahora, el segundo título que encontramos aquí, el segundo nombre es el Todopoderoso. Todopoderoso. Esto nos dice que el mismo que es Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre por medio de Cristo, también gobierna sobre todas las cosas y tiene todo el poder. Entonces, el credo, hermanos, que nos presenta toda esta información comienza a darnos consuelo también, porque nos recuerda que el mismo que es Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre es quien está en control. Y el texto que tengo aquí
Es en Lucas 1:37, que nos dice, porque nada hay imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué nos dice esto? Que no hay nada ni nadie que pueda oponerse a Dios, que Dios tiene una palabra eficaz, que Él cumple sus promesas y Él cumple también sus amenazas, porque es todopoderoso, que Dios controla todos los acontecimientos de la historia para llevar a cabo su propósito. Y otro versículo que podemos agregar aquí es Isaías 46:10. Isaías 46:10. Voy a apuntarlo aquí. Isaías 46:10, que nos dice, está hablando el Señor y dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vemos entonces el poder de Dios, Lucas 1:37, que no hay nada imposible para Dios. Y vemos aquí la autoridad del gobierno del Señor, al final del versículo, que dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, con eso tenemos el segundo nombre, que es un nombre que nos da consuelo. Es un nombre que denota poder y gobierno, las dos cosas al mismo tiempo. Poder y gobierno, y por lo tanto un nombre que nos da consuelo. Pero también decimos, por último, que Él es el creador del cielo y de la tierra. Y hermanos, sin temor a exagerar, porque no se puede exagerar en esto, es uno de los títulos de las doctrinas más importantes en la fe cristiana, que Dios es el Creador. Porque es una doctrina que lo cambia todo, que nos ayuda a definir el mundo, la realidad, nuestro propósito, que nos ayuda a saber quién es Dios, tantas cosas al mismo tiempo. ¿Qué versículo podríamos mencionar? Creo que el más útil para nuestro propósito, el primero que debería venir a nuestra mente es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tanta verdad contenida en esa declaración. Entonces, ese es nuestro octavo versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la forma en que comienza la Escritura y por eso también forma parte de la confesión en el credo. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que Dios es el creador del cielo y de la tierra? El cielo y la tierra, hermanos, son términos que están ahí para resumir todo. El credo niceno es más específico para decir las cosas visibles o lo visible y lo invisible, para denotar que se incluyen también ahí a los espíritus, a las almas, etc. Entonces, Dios es el origen, Dios es la fuente de todo cuanto existe. Dios hizo todas las cosas buenas en un principio. Él es el creador que no tiene necesidad alguna, de quien procede todo. Y como decía también Aquino en una frase muy famosa, a quien tienden también para regresar hacia Él todas las cosas. El título creador nos deja ver que Dios es el dueño, Dios es el rey también de toda la creación. La creación nos muestra, hermanos, también que Él es distinto, y esto lo voy a apuntar aquí, que hay una distinción entre el creador y la criatura. Distinción creador-criatura. Lo cual es algo básico también para la teología.
Si no, pregúntenle a un testigo de Jehová, ¿Jesús es creador o es criatura? No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Hay una distinción, hay una diferencia, porque el creador es trascendente, el creador es de quien proceden todas las cosas. Y Génesis, hermanos, también nos ubica en un contexto, y esto es muy importante, en el que Dios hace todas las cosas a partir de nada. De nada. Dios no utiliza materiales, Dios no tiene ninguna lucha para poder crear. Y digo eso porque en los mitos del Próximo Oriente Antiguo, en donde Moisés escribió esto y las historias que escucharía de Canaán, todas, hermanos, comienzan con una materia preexistente. Los dioses de los que las naciones hablaban utilizan materiales, porque los antiguos no podían concebir que Dios creara todas las cosas a partir de nada, que no utilizara nada existente, sino que Él trajera todas las cosas a existencia, y eso es muy, muy importante. Eso nos permite hablar de quién es Dios y unirnos al apóstol Pablo en Hechos 17 para decir que Dios no tiene necesidad de nada, que Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. O como lo dice también, citando al poeta griego, se me fue la frase, Hechos 17, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje es suyo, somos, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Hay una distinción entonces entre el creador y la criatura. El creador está por encima y eso nos hace a nosotros los siervos, los súbditos, los débiles, los que han sido formados del barro, del polvo de la tierra. Eso nos muestra también nuestro lugar en esta vida. Cuando decimos que Dios es el creador, estamos diciendo implícitamente que nosotros no lo somos, que nosotros somos las criaturas. Pero la creación además nos habla del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la eternidad de Dios, como lo dice el Salmo 19, y ese va a ser otro de los textos que vamos a apuntar, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También un salmo que nos habla de la revelación de Dios en la creación y nos ayuda a meditar en lo que podemos aprender de esa revelación. También un texto básico, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por último, este nombre, creador del cielo y de la tierra, nos enseña que Dios demanda y merece adoración. Ya no me cabe por aquí, voy a poner aquí abajo, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11 nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿cuál es la razón o el motivo que se nos da para adorar a Dios y atribuirle esa gloria, esa honra y el poder? El libro de Apocalipsis, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Entonces, hermanos, en esta primera frase, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aprendemos en primer lugar por esa palabra creo, por ese verbo, que la fe es un acto personal,
que la fe debe descansar únicamente en Dios, no en los hombres, que la fe es indispensable para la vida cristiana. Por la fe comenzamos, continuamos y terminamos la carrera. Y por esa misma palabra también aprendemos que nuestra fe tiene 3 elementos: necesita información, necesita aceptación y necesita confianza. Y por los títulos que encontramos aquí acerca de Dios, Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aprendemos que hay una distinción entre el Padre, la primera persona de la Trinidad, y el Hijo, del cual se nos va a hablar en la segunda parte. ¿Qué iba a decir? La segunda persona de la Trinidad. Hay una distinción entre ellos, pero también por la gracia de Dios, este título nos enseña que nosotros llegamos a ser hijos por adopción. Jesucristo es Hijo eternamente, por eso se nos va a decir su único Hijo, pero también por adopción nosotros llegamos a participar y llegamos a ser miembros de la familia de Dios. El título Todopoderoso nos recuerda el poder que tiene Dios, pero también nos habla de su autoridad, la capacidad que Él tiene para hacer cualquier cosa que sea conforme a su voluntad, pero también que Él es el que cumple su propósito, algo que comienza a darnos consuelo. Y por último, que es el creador del cielo y de la tierra, la fuente, el origen de donde proceden todas las cosas y hacia quien todas las cosas se dirigen. Y es por esto que debemos atribuir la gloria y adorar a nuestro Dios. Entonces, pues por esta ocasión, ese es el resumen que encontramos en esa primera frase. Y espero, hermanos, que podamos aprovechar también los versículos que encontramos aquí, memorizar el credo. Es sencillo, si ya se saben el credo niceno, pues simplemente hay que recortar unas partes y ya lo van a tener completo. Ya nada más sería memorizar los textos para hacer cada una de las aplicaciones y encajar esa explicación de la doctrina. No sé, hermanos, ya para terminar, si alguien tenga alguna pregunta de lo que hemos visto, hermano. En el credo niceno dice la Madre Iglesia Católica. Entonces, para aclarar que la verdadera Iglesia Católica somos pues nosotros, ¿no? Sin ninguna jactancia, simplemente porque pues esa es la realidad. Sí, la Santa Iglesia Católica, que en el credo niceno se explica con más detalle todavía, que es una, es santa, es católica y es apostólica, las 4 características de la Iglesia, pertenecen en realidad a todos aquellos que confiesan esta misma fe que encontramos aquí, aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, el título católico en realidad significa universal y se empezó a utilizar en la Iglesia primitiva para denominar esa fe común que se encuentra en declaraciones tan antiguas como estas. Hermanos, deberíamos ser capaces de decir que somos católicos, pero no deberíamos decir que somos romanos. Ahí estaría el problema. Nosotros no creemos que el Papa sea la cabeza de la Iglesia, y eso es lo que el catolicismo romano cree, pero somos católicos y podemos decir, junto con William Perkins, un puritano, católicos reformados. De hecho, un paréntesis aquí, los reformadores nunca se vieron a sí mismos como formando otra iglesia. Los reformadores, y pueden buscar por ejemplo la carta de Calvino a Sadoleto, al cardenal, pueden ver cómo le responde Calvino y le dice: oye, somos nosotros los que estamos confesando lo que dijeron los padres de la iglesia, son ustedes los que se apartaron de esas declaraciones. Entonces es importante entender esa parte y ya que lleguemos ahí podremos aclarar más. Gracias. Gloria al Señor, hermano. Precisamente si somos católicos no somos romanistas. De acuerdo, sí. De acuerdo, hermano. Hermana, por allá. Sí, podemos decirlo de las dos maneras.
Sí. Sí, la pregunta es que si somos cristianos católicos. Hermanos, hay que entender que esos términos tienen una carga semántica que tiene que ver con la historia y el contexto en el que vivimos. Por supuesto que si un romanista nos pregunta si somos católicos y le decimos que sí, va a decir, pues también es católico romano. Pero si le decimos, no, yo soy cristiano, es un término que se puede entender más. Pero decía eso, hermana, para aclarar que no podemos dejar que nos quiten esa herencia que realmente nos pertenece a nosotros. Que si ellos la confesaran en verdad y lo que estuvimos viendo sería otra cosa. Hablarían muy diferente y los sacerdotes estarían predicando el Evangelio y no lo que predican hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, simplemente para distinguir esa parte histórica, ahora que si nos preguntan qué somos, podemos decir cristianos, podemos decir bautistas, creo que hay que ser sabios en saber también cómo vamos a responder, depende de quién nos pregunte. Y si queremos usar esa carta, también podríamos decir, no, somos católicos, pero reformados. Entonces, ustedes, hermanos, piensen que el Señor les dé sabiduría también para saber si en algún momento deben decir eso y a quién le deben decir eso y con qué explicación. Sí, no sé si eso sea claro, hermanas. Sí. Entonces, puedo decir, bueno, estos términos cristiana, católica y bautista. Sí. ¿Cómo usarlos y con quién? O sea, eso también para mí sería importante cómo aplicarlo. O saber, tener más conocimiento, ¿no? de esa aplicación. Claro, por ejemplo, voy a suponer un caso, ¿no? Estamos hablando con alguien en el catolicismo romano y nos dice, ¿y usted qué es? Soy bautista. Entonces su iglesia se formó en el siglo XVII de un movimiento que salió. Sí y no. Sí, en un sentido histórico, pero también puedo decir que soy católico, porque confieso la misma fe que confesaba la iglesia en un principio. Y eso incluye el credo niceno, constantinopolitano, la declaración de Calcedonia, por ejemplo. Y podemos dar esa explicación para decir que somos católicos, pero que en realidad nuestra doctrina es reformada. Entonces, serviría, hermanas, si alguien quiere saber o queremos explicar que nuestra fe no es nueva, que nuestra fe no es reciente. Si alguien nos dice ese argumento, pero su iglesia comenzó hace 10 años, sí y no. Sí, en el sentido de comenzar a ser una iglesia local, pero no en el sentido en que tenemos la misma fe que confesaba la iglesia desde un principio. Y ahí es donde podemos decirles, ustedes son los que se apartaron, porque históricamente empezaron a predicar otra cosa. La reforma lo que vino a hacer es asentarnos sobre esas bases que habían dejado, por ejemplo, los padres de la iglesia. ¿Sí? Y así son ellos los que están en desventaja y nosotros nos apropiamos de la buena tradición. Hermano, algunas veces cuando me han dicho eso precisamente, que nuestra iglesia tiene 2000 años de fundada, ¿no es cierto? Y yo les digo, bueno, nuestra iglesia tiene 7000 años o más de 7000 años. Y voy a Génesis 3:21, le digo, este es el protoevangelio. Aquí se fundó mi iglesia. Amén. Esa es buena respuesta. Desde que los hijos de Seth comenzaron a invocar el nombre de Dios, esa es mi iglesia. Sí, de acuerdo, hermano. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Hermanos, pues no sé si hay otra pregunta. Si no, pues aquí vamos a terminar. Voy a ver si puedo traer un resumen escrito de lo que hemos estado viendo en las lecciones, al menos para que tengamos el bosquejo y también los versículos, para que podamos irlos memorizando en casa. Pues vamos a terminar con una oración. Oremos. Señor, confesamos esta misma fe, reconocemos, Padre, que nuestra confianza está en ti, que nos has adoptado, que tú eres el Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, y te rogamos que nos sigas enseñando qué es nuestra fe, qué es en lo que creemos. Ayúdanos a confesar tu verdad de una manera correcta, adorándote, Señor, agradecidos por tu revelación, agradecidos porque nos permites conocerte y tener comunión contigo. Sigue instruyendo a la iglesia y te pido, Padre, en especial por mis hermanos que tienen menos tiempo en la fe, que tú les des de esa leche espiritual y les concedas un crecimiento sano hasta que puedan tomar del alimento sólido. Ayúdanos, Padre, lo pedimos. Te damos